Nos encontramos con Roxana Reyes, gracias, diputada. Bueno, en principio, expectativas de esta cumbre internacional que es muy importante, Cámara de Comercio de Estados Unidos, principalmente porque se va a hablar de energía, de previsibilidad en materia económica, en materia laboral. ¿Cuál es el análisis? Sí, toda la expectativa. Es importante participar, escuchar. Va a haber importantes cámaras presentes en este evento, distintos representantes de distintas provincias y de distintos lugares del país. Y nosotros desde Santa Cruz, toda la expectativa, porque tenemos recursos naturales, tenemos potencialidad y tenemos que trabajar para resultar atractivos para todos aquellos que quieran invertir en Santa Cruz. Así que, estamos para escuchar, estamos para presentar a nuestra provincia y estamos para generar este diálogo interinstitucional y con las distintas cámaras del país. Bueno, también este fin de semana por las elecciones en la ciudad, que a su vez se nacionalizaron. ¿Cuál es la mirada que se tiene teniendo en cuenta, que el radicalismo está dentro de la alianza, ¿no?, con el PRO? ¿Cómo analiza esta situación? A ver, fundamentalmente yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía. Cada vez que vota hay que escucharlo y hay que hacer la reflexión correspondiente de lo que significa la elección en cada uno de los distritos. No es lo mismo la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo que puede estar pasando en otros lugares y en otras provincias, donde han ganado los oficialismos claramente, como en el caso de Santa Fe, como en el caso de Chaco, como en el caso de Jujuy, donde el radicalismo, oficialismo, ha ganado la elección. En el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido otra elección distinta y en el caso de Santa Cruz nosotros también esperamos una elección distinta. Creemos que es un momento en el que tenemos que escuchar mucho a la ciudadanía, que está pidiendo esta ola de cambio tan importante y sobre todo lo que está pidiendo es unidad, no tanto ego, no tanta confrontación entre dirigentes, saber cuándo hay que hacer un paso al costado, cuando hay que ceder alguna posición, porque la gente la pasa mal y lo que necesita es que nosotros, los que decimos que venimos a representarlos, trabajemos para que algo le cambie. Si todo se trata de una cuestión de egos, de nombres, a veces se discute más el nombre que discutir las ideas. Yo tuve una reunión de mi partido en Caleta Olivia este fin de semana y casualmente era lo que planteaba. Primero debatamos ideas. Y después se debaten nombres, se debaten sellos partidarios. De nada vale que hablemos de un partido si está vacío de ideas o que hablemos de un dirigente si no sabemos lo que representa. Bueno, también sí, es algo, están todas las fuerzas políticas con sus respectivas internas porque, están habiendo elecciones y también esto, ¿no?, que viene de la voz del mismo presidente de la Nación. El país se está tiñendo de violeta. ¿Cómo lo analizas? Bueno, está bien. O sea, el presidente de la Nación está armando su partido, lo cual está perfecto. Cada uno quiere presentar su propuesta política y el presidente de la Nación está armando su partido en todo el país. Creo que nadie se salva solo, no se llega solo a ninguna parte. Creo que es importante, y lo hemos demostrado en la Cámara de Diputados de la Nación, cómo el gobierno, con una debilidad parlamentaria, pudo avanzar con iniciativas legislativas muy importantes por el acompañamiento de otros bloques, como fue el de la Unión Cívica Radical o el del PRO u otros bloques aliados. De modo tal que está bien que el presidente esté formando y esté fortaleciendo su partido, pero también es importante esto, insisto, cuidado con los egos, ¿sí? Lo importante es que encontremos las coincidencias entre los argentinos, desde los distintos partidos que integramos, para que sea lo mejor para los argentinos. Y en esto la dirigencia tiene una responsabilidad fundamental. Está perfecto que en determinado momento confrontemos, pero cuando se trata de construir el país o la provincia que queremos, ahí nos tenemos que poner el mameluco y trabajar todos juntos. Está bien, insisto, que el presidente diga que quiere formar su partido y que quiera que el mapa se tiña de violeta. Bueno, hablando de reformas, ¿no? Acá en esta cumbre, en esta convención se está hablando de una flexibilización laboral también para no ampliar el sector laboral hacia nuevas oportunidades. Eso por un lado, para preguntarte cómo ves eso. Y por otro lado, las jubilaciones. ¿Qué hay en materia de jubilaciones en un momento, donde es un reclamo que ya está por demás muy atrasado?
Dos cosas, en cuanto a la flexibilización laboral, como le dicen, o hablar de una nueva ley laboral o de alguna reforma laboral, nosotros tenemos un nivel muy preocupante de desempleo, de subocupación, monotributos, cooperativas. En la provincia de Santa Cruz lo vemos mucho, inclusive en el sector público hay monotributos, cooperativas que no están haciendo los aportes respectivos a las cajas de previsión y después tenemos la contrapartida de eso. Las cajas de previsión empiezan a estar desfinanciadas. Se pierde esta proporción de un activo, 4 activos por un jubilado. Y entonces, obviamente, al perderse esta proporción, además de meterse a las cajas de jubilación determinadas gente que no ha tenido aportes, te genera realmente un daño terrible. Con lo cual, tenemos que ir al origen del problema. Y el origen del problema es que haya más trabajo y que haya más trabajo en blanco. Un trabajo genuino, un trabajo con aportes, un trabajo que no sea como ha venido todo este tiempo, que es sin los aportes y de una forma de precarización. Y para eso vos tenés que dar ventajas comparativas a nivel región y a nivel provincia y a nivel país. Y tenés que encontrar la forma de conseguir trabajo para esos que no tienen, porque muchas veces vienen y se presentan aquellos que tienen trabajo y dicen, no quiero que toquen la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Desde el lugar de tener trabajo, pero tenemos gente desempleada, que le tenemos que conseguir esta posibilidad. Y esto significa mirar lo que significa el costo laboral y ver dónde podemos nosotros generar un lugar atractivo, un país atractivo para la inversión y para generar puestos de trabajo. O sea que yo estoy con el debate de la ley laboral, he presentado proyectos que tienen que ver con la modificación de algunos aspectos de la ley laboral y estoy abierta a escuchar todas las propuestas y todos los proyectos y en eso estamos trabajando. Así como la reforma de la ley de asociaciones sindicales y otras reformas que se hacen necesarias para nuestro país, porque si no, el empresario, el comerciante, lo único que encuentra son impedimentos para crecer o para generar trabajo. Muchas gracias. Gracias a vos.